Mi familia me excluyó de su viaje de Navidad para evitar tensiones. Me pidieron que cuidara al gato mientras se iban. Acepté, pero para la mañana de Navidad, finalmente comprendieron el verdadero costo de dejarme atrás. Era el 22 de diciembre y yo estaba sentada en mi escritorio tratando de terminar las últimas tareas que me separaban de las vacaciones de Navidad. La organización sin fines de lucro donde trabajaba había cerrado técnicamente por las fiestas al mediodía, pero los coordinadores de proyectos aprenden rápidamente que cerrado generalmente significa que todos los demás se van mientras tú te aseguras de que enero no empiece en llamas. Tenía un calendario de subvenciones a medio terminar abierto en una pantalla, 3 notas adhesivas debajo de mi taza de café y una caja de cartón de decoraciones junto a mi silla que había querido llevarme a casa durante 2 días. Mi teléfono se iluminó con el nombre de Emily. Tenía 11 años y me había estado llamando directamente durante años, generalmente sobre cosas que parecían urgentes solo si tenías 11. Si pensaba que los frenillos morados se veían raros, si su madre notaría si se cortaba el flequillo ella misma, si Jasper entendía los cumpleaños. Me gustaba que me llamara sin que Sara tuviera que arreglarlo. Había algo sencillo en ser la tía Audrey. Emily nunca necesitaba que interpretara un silencio en la mesa o que explicara lo que papá realmente quería decir. Solo quería respuestas sobre gatos y proyectos escolares y si los 12 años eran demasiado viejos para estrellas que brillan en la oscuridad en el techo de una habitación. Esa tarde, su emergencia era Jasper. Me preguntó si podía alimentarlo mientras estaban fuera e inmediatamente empezó a darme instrucciones como si nunca antes hubiera visto un gato. Jasper comía media cucharada por la mañana y media por la noche. Su cuenco de agua debía llenarse por completo porque se negaría a beber de él una vez que bajara de algún estándar invisible conocido solo por él. Si me sentaba en el sofá, podría fingir que no le importaba que yo estuviera allí, pero de todos modos debía quedarme unos minutos porque se sentía solo. Acepté antes de que terminara de explicar. Sara vivía a menos de 20 minutos de mi apartamento, y yo no tenía planes que me sacaran de la ciudad. Emily sonaba aliviada. Luego, casi como una idea de último momento, mencionó lo emocionada que estaba con la casa de la montaña. Sonreí ante la frase. Sara y David la habían llevado en viajes cortos de invierno antes, y Emily llamaba a casi cualquier alquiler con nieve fuera una casa de montaña. Los imaginé a los 3 en algún lugar de Wisconsin. David intentando encender una chimenea mientras Sara se quejaba de las botas mojadas en la entrada. Pregunté cuándo se iban. La respuesta llegó fácilmente. El 23. Abuelo quería que todos estuvieran allí antes de la cena. Mi mano se detuvo sobre el teclado. Por un segundo, asumí que se refería al padre de David. Luego Emily siguió hablando. El tío Daniel traía juegos de mesa. La tía Erika aparentemente había prometido chocolate caliente. Ethan y Lucas ya habían reclamado la habitación con literas. El abuelo Charles les había dicho a todos que quería que los teléfonos estuvieran guardados durante la cena de Navidad. Los nombres se acumularon en mi cabeza uno a uno hasta que no quedó lugar para el malentendido. Mi padre, mi hermano Daniel, su esposa y sus 2 hijos, Sara, David y Emily, todos. Miré el calendario de diciembre colgado junto a mi escritorio. El día de Navidad estaba marcado con un círculo rojo porque lo había mantenido libre como siempre. Nadie me había preguntado si estaba libre porque normalmente nadie lo necesitaba. Durante años, la Navidad había sido tratada como un predeterminado familiar, no como una invitación. Emily debió haber notado que había dejado de hacer los pequeños sonidos que hacen los adultos cuando los niños cuentan historias largas. Su voz perdió algo de su emoción. Espera, tía Audrey, ¿por qué no vienes con todos? La pregunta era tan simple que dolió más que una acusación. Miré la fila de notas adhesivas debajo de mi monitor mientras mi mente buscaba una explicación lo suficientemente suave para una niña de 11 años. Podría haber preguntado quién le dijo que no iría. Podría haber preguntado si el abuelo había dicho algo sobre mí. Podría haberle hecho cargar con información de la que nunca se suponía que fuera responsable. En cambio, le dije que debía haberme perdido parte de la planificación y volví al tema de Jasper. Le pregunté dónde dejaría Sara la llave de repuesto y si su comida seguía en la despensa junto al cuarto de lavado. Emily se relajó casi de inmediato. Para ella, que un adulto dijera que se había perdido algo era explicación suficiente.
Para cuando terminó la llamada, sabía el horario de alimentación, la ubicación del juguete favorito de Jasper y exactamente cuánto tiempo Emily creía que debía sentarme con él para que no se sintiera abandonado. No sabía nada de por qué mi familia pasaría la Navidad junta sin mí. Durante varios minutos, no hice nada. La oficina a mi alrededor había quedado casi completamente en silencio. En algún lugar del pasillo, un carrito de limpieza traqueteó sobre una tira de la puerta. El sistema de calefacción hizo un clic detrás de la pared. Mi calendario de subvenciones seguía abierto, pero las palabras se habían aplanado en bloques sin sentido. Repasé el mes anterior en mi cabeza antes de tocar mi teléfono de nuevo. Había sido el día de Acción de Gracias en casa de papá, un momento tenso con el hijo de Daniel, Ethan, una discusión entre papá y yo que había durado más de lo que debería. Sara me había hablado después, pero no había habido conversación sobre los planes de Navidad, ninguna invitación que hubiera rechazado, ningún momento en el que hubiera dicho que quería estar sola, ninguna mención de un alquiler en Wisconsin. Llamé a Sara porque todavía quería que la respuesta fuera aburrida. Ella estaba empacando. Podía oír cajones abriéndose y cerrándose y a Emily moviéndose en algún lugar de fondo. Sara sonó distraída hasta que mencioné la casa de la montaña. Entonces el movimiento en su extremo pareció detenerse. No esperaba que yo lo supiera. No la acusé. Simplemente le dije que Emily me había pedido que alimentara a Jasper y había mencionado quiénes iban. Sara respondió con el tono cuidadoso que usa la gente cuando intenta cruzar un suelo que acaba de darse cuenta de que está cubierto de cristales rotos. Dijo que pensó que yo tenía otros planes para Navidad. Eso fue lo primero que me apretó el estómago. Le pregunté de dónde había sacado esa idea. Sara dudó antes de explicar que papá les había dicho que yo necesitaba espacio después de Acción de Gracias y que ya había hecho planes navideños propios. Aparentemente, lo había presentado como algo tan establecido que nadie pensó que quedara nada que discutir. Presioné el pulgar contra el borde de mi escritorio hasta que la madera se me clavó. Nunca le había dicho a papá que necesitaba espacio. Nunca le había dicho que tenía planes. De hecho, papá y yo apenas habíamos hablado desde Acción de Gracias más allá de un breve intercambio sobre un paquete entregado a su casa por error. Sara supo por mi silencio que algo andaba mal. Empezó a decir que había asumido que papá y yo habíamos arreglado las cosas entre nosotros, que él hizo que pareciera que yo había elegido no ir, que no se había dado cuenta. Dejé de escuchar las explicaciones como frases separadas. Todas conducían al mismo lugar. Ella nunca me había preguntado. Eso dolió casi tanto como la mentira misma. Le dije a Sara que no iba a discutirlo mientras Emily estuviera cerca. Solo pregunté una cosa antes de terminar la llamada. Si Emily estaba emocionada con el viaje, Sara dijo que sí. Le dije que dejara que Emily lo disfrutara. Luego me senté sola en la oficina vacía con el teléfono en la mano. Quedaba una persona que podía decirme si esto era un malentendido, una mentira o algo peor. Llamé a mi padre. Contestó al tercer timbrazo. Su voz era tranquila, familiar, completamente inafectada por el hecho de que acababa de descubrir que era el único miembro de nuestra familia que faltaba en Navidad. Le dije que Emily había llamado. Hubo una pequeña pausa. Le dije que Sara había dicho que él les había dicho a todos que yo tenía otros planes. Otra pausa, más larga esta vez. Le pregunté si realmente me habían invitado a la casa de la montaña. Papá no se apresuró a negar nada. Podía oír el leve rasguño de una silla contra el suelo de su cocina, luego su respiración asentándose como si hubiera estado esperando una conversación que esperaba que ocurriera más tarde. Cuando finalmente habló, su voz era casi suave. Creo que necesitamos hablar sobre por qué no te invitaron. Por un momento, después de que papá lo dijo, pensé que lo había oído mal, no porque las palabras no fueran claras, sino porque las había pronunciado con el mismo tono tranquilo que usaba al hablar de retrasos meteorológicos o un cambio en las reservas para la cena. No había enojo en su voz, ninguna vacilación que sugiriera culpa, ningún intento de suavizar lo que acababa de admitir. Estaba de pie junto a mi escritorio en la oficina vacía, con una mano apoyada en el respaldo de mi silla, escuchando a mi padre explicar por qué toda mi familia había sido invitada a Navidad excepto yo. Dijo que la decisión no se había tomado impulsivamente.
Acción de Gracias había dejado a todos agotados, y él creía que necesitábamos unas vacaciones que no se convirtieran en otra discusión. Habló de ello como si se hubiera visto obligado a resolver un problema práctico que nadie más tenía el valor de abordar. Cuanto más razonable intentaba sonar, más fría parecía volverse la habitación a mi alrededor. Luego dijo la frase que volvería a escuchar en mi cabeza durante días. Queríamos una Navidad sin la tensión que tú traes. Mis dedos se apretaron alrededor de la silla. Si hubiera gritado, yo podría haberle gritado de vuelta. Si me hubiera llamado egoísta o ingrata, habría sabido dónde poner la ira. Pero papá estaba haciendo algo en lo que siempre había sido bueno. Estaba presentando el juicio como sentido común. No estaba excluyendo a su hija. Estaba protegiendo la Navidad. No estaba mintiendo sobre mis planes. Estaba evitando conflictos innecesarios. Y de alguna manera, en la versión que me estaba dando, mi ausencia no era un castigo. Era un favor para todos los demás. Le pregunté si Sara y Daniel habían estado de acuerdo en que no me invitaran. Papá no respondió directamente. En cambio, dijo que la gente estaba cansada de andar con pies de plomo, cansada de preguntarse qué comentario se convertiría en otro problema. Cansada de que cada cena familiar se sintiera como si una frase equivocada pudiera convertirse en una confrontación. La forma de hablar me molestó más que la acusación misma. La gente, todos, la familia. Seguía hablando por una habitación llena de adultos que aparentemente habían perdido la capacidad de hablar por sí mismos. Le pregunté por qué nadie me lo había dicho simplemente. Papá exhaló lentamente, y pude imaginarlo recostado en la mesa de su cocina, pellizcándose el puente de la nariz como lo hacía cada vez que quería que la persona frente a él se sintiera irrazonable antes de que la conversación terminara. Dijo que decírmelo a mí habría convertido la decisión en otro debate. Según él, ese era el problema. Nada podía simplemente suceder si yo no estaba de acuerdo con ello. Tenía que examinarlo, desafiarlo, preguntar por qué, preguntar quién había decidido, preguntar si alguien había resultado herido. Lo absurdo de ello hizo que el calor subiera a mi cara. Habían escondido una Navidad familiar de mí porque no querían conflicto, y papá estaba usando el hecho de que me oponía a que me ocultaran como prueba de que ocultarlo había sido necesario. Casi dije exactamente eso. Las palabras llegaron a la parte de atrás de mis dientes y se detuvieron allí. Algo en mí ya había comenzado a reconocer la forma de la conversación. Había estado en ella demasiadas veces. Papá tomaría una decisión. Yo desafiaría la forma en que la tomaba. Él dejaría de defender la decisión y empezaría a defenderse de mí. Al final, nadie recordaba que había iniciado la discusión. Solo recordaban que papá y Audrey habían discutido de nuevo. Esa realización no me hizo menos enojada. Me cansó. Papá pasó a acción de gracias. Me recordó lo que pasó con Ethan, aunque lo describió de manera diferente a como yo lo habría hecho. En la versión de papá, él había hecho una observación inofensiva sobre un joven de 16 años que dejaba el fútbol. Yo había intervenido antes de que Daniel pudiera responder. Había avergonzado a Daniel frente a su propio hijo. Luego, cuando papá intentó explicarse, me negué a dejar morir el tema. Había partes de esa versión que podía descartar de inmediato. El comentario de papá no había sido inofensivo. Ethan se había quedado en silencio en la mesa, y yo había visto cómo sus hombros se encogían hacia adentro cuando el abuelo convirtió una decisión sobre fútbol en un veredicto sobre su carácter. Pero había otra parte que no podía descartar tan fácilmente. Daniel me había dicho después que él podía manejar a su propio hijo. Sara había dicho algo similar, aunque más suavemente. Papá debía haber sabido eso porque presionó exactamente donde ya existía el hematoma. A veces la gente puede manejar sus propios problemas sin ti. La frase caló de manera diferente a todo lo demás que había dicho. Miré las notas adhesivas esparcidas debajo de mi taza de café. Una de ellas me recordaba que debía hacer un seguimiento con un gerente de eventos en enero. Otra tenía el nombre de un voluntario que necesitaba un nuevo horario. Pequeños problemas, problemas claros, el tipo de problemas que sabía cómo solucionar. La familia nunca había sido tan limpia. Pensé en todas las veces que me había interpuesto entre papá y otra persona porque podía ver a dónde iba la conversación.
Todas las veces que había redirigido su atención hacia mí porque sabía que podía soportarlo. Todas las llamadas de seguimiento después cuando comprobaba si Sara estaba bien o le decía a Daniel que no se tomara los comentarios de papá personalmente. Siempre había pensado en eso como ayuda. Por primera vez, me pregunté con qué frecuencia todos los demás lo habían experimentado como yo tomando el control. Papá siguió hablando, pero la fuerza de mi necesidad de responderle se había agotado. Seguía equivocado en lo que había hecho. Eso lo sabía. No se protege a una familia eliminando silenciosamente a una persona e inventando una razón para su ausencia. No se le dice a todo el mundo que tiene otros planes cuando no los tiene. Pero el hecho de que papá se hubiera comportado mal no hacía automáticamente que cada acusación sobre mí fuera falsa. Eso era lo que no había esperado. Pareció confundir mi silencio con un acuerdo y empezó a explicar que esperaba que un poco de distancia fuera bueno para todos. Después de Navidad, cuando las cosas se hubieran calmado, quizás podríamos empezar de nuevo. La frase casi me hizo reír. Empezar de nuevo. Como si yo hubiera derramado algo sobre la familia y él me estuviera dando tiempo para limpiarlo. Miré por las ventanas oscuras de la oficina. Mi reflejo flotaba débilmente sobre el cristal, mi abrigo todavía colgando del gancho a mi lado. Las decoraciones de cartón intocadas junto a mi silla. Unos minutos antes, había estado lo suficientemente enojada como para imaginarme conduciendo a casa de Sara y exigiendo saber por qué nadie se había molestado en preguntarme la verdad. Ahora, la ira había cambiado de forma. Todavía estaba allí, pero debajo de ella se sentaba algo mucho menos cómodo. La duda. Papá esperaba que yo peleara. Podía oírlo en las pausas que dejaba después de cada frase, aberturas que esperaba que yo llenara. Sabía cómo funcionaba esto normalmente. Yo desafiaría un detalle, él defendería otro. Arrastraríamos Acción de Gracias a Navidad, luego Navidad hacia atrás a través de 6 años de viejas discusiones hasta que ninguno de nosotros pudiera recordar qué herida pertenecía a qué día. No le di eso. Le dije que entendía lo que me pedía. El silencio en su extremo fue inmediato. Se había preparado para la resistencia, no para la aceptación. Dije que no iría a la casa de la montaña. No llamaría a Sara ni a Daniel para exigir explicaciones. No haría que Emily se sintiera como si hubiera hecho algo mal al decírmelo. El único compromiso que tenía la intención de cumplir era el que ya había hecho con mi sobrina. Alimentaría a Jasper mientras ellos estuvieran fuera. Papá descartó al gato con un pequeño sonido, como si ese detalle no tuviera nada que ver con el problema mayor. Emily me había pedido algo antes de que yo supiera que me estaban excluyendo. Mi promesa a ella no se volvió menos real porque su abuelo me hubiera herido. Terminé la llamada antes de que papá pudiera convertir mi acuerdo en otra conferencia sobre la madurez. La oficina quedó completamente en silencio después. Recogí mis cosas lentamente. Apagué el ordenador, apilé las notas adhesivas, puse las decoraciones en la caja de cartón. Los movimientos ordinarios mantuvieron mis manos ocupadas mientras mi mente volvía a la misma pregunta. ¿Y si realmente fueran más felices sin mí? Odiaba lo rápido que el pensamiento encontraba lugares donde aferrarse. Acción de Gracias. Daniel diciéndome que me había metido demasiado rápido. Sara diciendo, a veces decido lo que otras personas necesitan antes de que lo digan ellas mismas. Papá acusando a todos de andar con pies de plomo. Sabía que había mentido sobre mis planes. Sabía que excluirme sin una conversación era cruel. Pero la certeza sobre su comportamiento no me daba certeza sobre el mío. Para cuando apagué la luz de la oficina, ya no sabía qué me asustaba más, que mi padre hubiera convencido a la familia de que yo era el problema, o que la Navidad sin mí pudiera demostrar que tenía razón. Lo primero que hice al llegar a casa fue poner la caja de cartón de decoraciones de oficina en el suelo junto a mi puerta principal y dejarla allí. La había llevado con ambas manos, la había dejado con cuidado y luego me había quedado de pie sobre ella como si hubiera olvidado para qué servían las cajas. El apartamento estaba en silencio excepto por el refrigerador que se encendía en la cocina. Afuera, los faros se deslizaban por el techo de la sala de estar mientras los coches se movían por las calles mojadas de diciembre. Debería haberme cambiado de ropa, haber cenado, haber hecho algo lo suficientemente ordinario como para demostrar que la noche no había reorganizado nada dentro de mí.
En cambio, seguía escuchando la frase de papá. A veces la gente puede manejar sus propios problemas sin ti. Era la única acusación que no podía descartar simplemente por quien la había pronunciado. Papá había mentido sobre mis planes de Navidad. Me había excluido deliberadamente y luego había construido una explicación en torno a mi ausencia para que nadie la cuestionara. Nada de eso se volvió aceptable porque yo tenía mis propios defectos. Aún así, había una razón por la que esas palabras en particular habían dado en el blanco. Acción de Gracias había sido menos de 4 semanas antes. Ahí era donde papá quería que mirara. Así que, finalmente lo hice. El día había comenzado con suficiente normalidad. Papá era el anfitrión porque siempre organizaba el Día de Acción de Gracias después de la muerte de mamá. Le gustaba el ritual porque el ritual hacía que una familia pareciera intacta desde fuera. La misma mesa del comedor, los mismos cuencos para servir, la misma insistencia en que la cena comenzara a la hora exacta que había anunciado, aunque la mitad de la comida nunca estuviera lista. Luego Daniel y Erika habían venido con Ethan y Lucas. Sara llegó con David y Emily. Yo traje un pastel y la ensalada que papá siempre decía que nadie tocaba, aunque el cuenco estaba vacío todos los años. Durante la mayor parte de la tarde, no pasó nada que hubiera parecido importante a nadie que nos observara desde la distancia. Lucas discutió con Emily sobre un juego de cartas. David cortó el pavo porque a papá le había estado molestando la muñeca. Daniel pasó demasiado tiempo describiendo un proyecto de mejora del hogar sobre el que nadie había preguntado. Recuerdo estar de pie cerca del mostrador de la cocina secando una cuchara para servir con un paño de cocina y pensando que quizás íbamos a pasar unas vacaciones sin que uno de los comentarios de papá aterrizara más fuerte de lo que pretendía. Luego le preguntó a Ethan sobre fútbol. Ethan tenía 16 años, lo suficientemente alto como para que papá hubiera estado hablando de su complexión atlética desde los 13. Había jugado al fútbol americano universitario ese otoño. Pero en algún momento antes de Acción de Gracias, había decidido no continuar. No había habido ninguna lesión, ningún problema disciplinario, ningún incidente dramático. Simplemente ya no lo disfrutaba. La robótica había ocupado la mayor parte de su interés, y la escuela se había vuelto más exigente. Daniel y Erika le habían dejado tomar la decisión. Cuando papá preguntó si había comenzado el entrenamiento de invierno, Ethan explicó que había terminado con el equipo. Papá levantó la vista de su plato. Al principio, hizo que pareciera una broma. Dijo que los niños abandonaban las cosas demasiado rápido ahora. Que a veces seguir con algo después de que dejara de ser divertido era como se construía el carácter. Daniel soltó una pequeña risa, del tipo que usaba cuando esperaba que un comentario desapareciera si lo trataba como lo suficientemente inofensivo. Ethan no se rió. Miró la comida en su plato, girando el tenedor una vez entre los dedos. Papá siguió. Dijo que el compromiso significaba terminar lo que empezabas. Se preguntó en voz alta si la robótica era simplemente más fácil porque nadie golpeaba a Ethan en el campo. Las palabras estaban envueltas en humor, pero yo podía ver lo que estaba pasando. Los hombros de Ethan se habían encogido ligeramente hacia la mesa. Erika miró a Daniel. Daniel miró a papá y aún no dijo nada. Esperé más tiempo del que recordaba haber esperado. En mi memoria, siempre me había dicho que intervenía porque nadie más lo haría. Sentada sola en mi apartamento semanas después, pude ver que había habido una brecha antes de que hablara. Quizás Daniel había estado decidiendo cómo responder. Quizás Erika había estado esperando el momento adecuado. Quizás Ethan había querido responder por sí mismo. Nunca les había dado a ninguno de ellos el tiempo suficiente para averiguarlo. Le dije a papá que dejara de convertir la decisión de un adolescente en un juicio sobre qué tipo de persona era. La habitación cambió de inmediato. Papá se echó hacia atrás como si lo hubiera acusado de algo mucho más serio que hacer una broma fea. Dijo que solo estaba tratando de enseñarle a Ethan que renunciar tenía consecuencias. Dije que Ethan había cambiado sus prioridades, no abandonado a una familia en medio de una crisis. Papá dijo que yo estaba exagerando. Dije que estaba humillando a su nieto en Acción de Gracias. Para entonces, la conversación ya no trataba de fútbol. Esa fue la parte que no había notado en ese momento. Daniel intentó interrumpir una vez,
Pero yo ya me movía más rápido que todos los demás. Papá había empezado a defender su derecho a hacer el comentario. Yo había empezado a defender a Ethan. Cada respuesta creaba la siguiente respuesta. Cuanto más papá minimizaba lo que había dicho, más decidida me volvía a hacer que lo reconociera. Entonces Daniel dejó el tenedor. No levantó la voz. Tampoco defendió a papá. Me miró y dijo, puedo manejar a mi propio hijo. Las palabras me detuvieron con más fuerza que cualquier cosa que papá hubiera dicho. Recuerdo el calor subiendo por la parte de atrás de mi cuello. Había estado tan concentrada en proteger a Ethan de papá que no había notado que Daniel ahora también se sentía juzgado por mí. No porque pensara que era un mal padre. No lo hacía. Pero mi intervención había llevado su propio mensaje. No estás manejando esto lo suficientemente rápido. Así que lo haré yo. Papá aprovechó la oportunidad. Se alejó de Ethan casi al instante. Ahora el problema era mi tono, mi incapacidad para dejar las cosas pasar. Mi costumbre de convertir cada comentario en una emergencia moral. Ethan desapareció del centro de la conversación. Daniel ya no tenía que decidir si desafiar a papá sobre lo que había dicho. Erika ya no tenía que elegir si apoyar a Daniel públicamente. Sara encontró una razón para preguntarle a David sobre algo en la cocina. En cuestión de minutos, la discusión pertenecía enteramente a papá y a mí. Eso siempre me había parecido un fracaso. Otra fiesta estropeada, otra pelea innecesaria. Solo ahora podía ver lo que había hecho el cambio. Ethan ya no era criticado. Daniel ya no tenía que decidir si desafiar a papá. Y papá ya no tenía que responder a nadie excepto a mí. Yo sabía exactamente cómo pelear con él. Teníamos años de práctica. Finalmente, la conversación se agotó porque la mayoría de las peleas entre papá y yo lo hacían. Él se volvió más silencioso y más herido. Yo me volví más aguda y más exhausta. Alguien recogió los platos. Alguien mencionó el postre. La familia siguió adelante. Más tarde, mientras ayudaba a Sara a envolver las sobras en la cocina, ella había dicho algo que apenas me permití escuchar en ese momento. Tenías razón con papá. Pero a veces te metes antes de que el resto de nosotros decidamos qué queremos hacer. Yo estaba lo suficientemente a la defensiva como para tratar la frase como un compromiso injusto, como si Sara estuviera tratando de dividir la responsabilidad por la mitad solo para mantener la paz. Le recordé que Ethan había parecido miserable. Ella estuvo de acuerdo. También señaló que Daniel era su padre, no yo. Daniel fue más directo antes de irse. Me agradeció por preocuparme por Ethan, luego me dijo que odiaba sentir que yo había tomado su lugar en su propia mesa. Había llevado esos comentarios a casa de Acción de Gracias y los había archivado bajo cosas dichas cuando todo el mundo estaba cansado. Papá aparentemente los había archivado en otro lugar. De pie en mi cocina ahora, llené un vaso de agua y observé cómo se acumulaba la condensación en mis dedos. La conclusión fácil habría sido que papá había tergiversado Acción de Gracias como una excusa para la crueldad. Lo había hecho. Pero esa no era toda la verdad. La verdad completa era más incómoda. Papá se había equivocado al humillar a Ethan. Yo había tenido razón al reconocerlo. Y aún así había intervenido tan rápido que impedí que Daniel decidiera cómo quería proteger a su propio hijo. Esas cosas podían existir al mismo tiempo. Había pasado años creyendo que si podía ver venir el daño, tenía la responsabilidad de detenerlo. Quizás esa creencia había comenzado después de la muerte de mamá. Quizás había comenzado antes. No podía rastrearla con la suficiente precisión como para culpar a un solo momento. Lo que sí podía ver era el patrón que creaba. Papá presionaba. Yo intervenía. Todos los demás retrocedían. Luego papá me culpaba por la colisión. Me senté en la mesa de mi cocina hasta que el agua de mi vaso se calentó. Por primera vez, me pregunté qué pasaría si no intervenía en absoluto. No para demostrar que papá estaba equivocado, no para castigar a Sara o a Daniel, no para obligar a nadie a elegirme a mí, solo para dejar que los adultos de mi familia manejaran sus propias relaciones sin que yo me metiera primero en el medio. El pensamiento me asustó porque eliminaba el único papel que sabía desempeñar.
También se sintió, de una manera en la que aún no confiaba, como alivio. Para cuando me acosté, había tomado una decisión. No pasaría la Navidad demostrando que mi padre estaba equivocado. A la mañana siguiente, la decisión que había tomado en la tranquilidad de mi cocina parecía menos noble y más como un calendario vacío. Durante semanas, había mantenido la Navidad abierta sin pensarlo. Había rechazado un par de invitaciones casuales porque asumí que estaría con mi familia. No había comprado alimentos para una comida festiva en casa. No había planeado viajar. Ni siquiera había preguntado a qué hora sería la cena porque la Navidad de los Bennet siempre había funcionado con la misma regla tácita. Lo que sea que cambiara, nosotros aparecíamos. Ahora el 23 de diciembre estaba marcado en mi calendario de pared sin nada al lado, y la Nochebuena estaba casi en blanco. Me quedé en mi cocina con una taza de café enfriándose entre mis manos y miré los cuadrados como si pertenecieran a otra persona. El problema práctico era pequeño. Tenía 35 años. Tenía comida, un hogar, amigos, transporte. Era perfectamente capaz de pasar la Navidad sola. Lo que me inquietaba era lo avergonzada que me sentía ante la idea de que alguien supiera por qué. Ser excluida a los 35 se sentía diferente a ser excluida a los 15. No había una mesa de cafetería que evitar al día siguiente. Ningún pasillo donde todos pudieran ver quién había sido invitado y quién no. Se suponía que los adultos tenían suficiente vida a su alrededor como para que una decisión familiar no pudiera dejar unas vacaciones enteras vacías. Las mías lo habían hecho. Consideré comprar suficientes alimentos para una cena elaborada y convertir el día en algo intencional. Consideré salir de la ciudad durante 24 horas. Principalmente, consideré no decir nada a nadie. Olivia arruinó ese plan antes del mediodía. Había sido mi amiga el tiempo suficiente para darse cuenta cuando me volvía demasiado eficiente. Estaba respondiendo una pregunta que me había llamado sobre algo ordinario relacionado con un evento de enero en el trabajo cuando me escuché dándole información en el tono cortante y organizado que usaba cada vez que intentaba mantener la emoción fuera de los límites de una conversación. Me detuvo a mitad de camino. No le di todos los detalles. No necesitaba hacerlo. Le dije que mi familia había alquilado un lugar en Wisconsin para Navidad, que me había enterado por Emily, y que papá había decidido que todos estarían más cómodos si me quedaba en casa. El silencio al otro lado de la línea de Olivia duró lo suficiente como para decirme que estaba eligiendo su respuesta. No llamó a mi padre un monstruo. No me dijo que fuera a Wisconsin de todos modos. No sugirió ningún contraataque dramático que hiciera las vacaciones memorables por todas las razones equivocadas. Preguntó qué hacía en Nochebuena. Le dije que no lo había decidido. Olivia tenía una pequeña cena planeada en su casa. Nada formal. Unas pocas personas, comida, música, el tipo de noche que aparentemente no requería una hoja de cálculo. Me dijo que había espacio para uno más. Mi primer instinto no fue la gratitud. Fue la logística. Me ofrecí a traer el postre. Luego recordé que ella horneaba mejor que yo y cambié a la ensalada. Cuando dijo que la comida estaba arreglada, sugerí que podía ir temprano y ayudar a montar. Ya estaba pensando si necesitaba sillas adicionales cuando me interrumpió. Tráete a ti misma. Esa es toda la tarea. Me reí porque la frase sonaba ridícula. Luego dejé de reír. No había ningún trabajo escondido en la bienvenida. Durante años, había llegado temprano a las fiestas familiares porque siempre había algo que hacer. Un horno que revisar, una silla que sacar, una conversación que redirigir antes de que llegara al comedor. Nunca había pensado en eso como ganarme mi lugar. De pie junto a la ventana de mi apartamento, con las palabras de Olivia todavía en mi oído, estaba menos segura. Le dije que iría. Después de colgar, abrí mi refrigerador y miré los alimentos que había comprado antes de que todo esto sucediera. Mantequilla, huevos, verduras, una botella de vino que había asumido que llevaría a casa de papá. Nada que sugiriera unas vacaciones para una sola persona, pero tampoco nada trágico. Por una vez, dejé que el refrigerador se cerrara sin convertir el contenido en un problema que necesitaba resolver. Sara pasó por allí esa tarde antes de que se fueran de la ciudad.
Había esperado que dejara la llave de repuesto de Jasper debajo de una maceta o que me la entregara en algún momento a principios de semana, pero se detuvo en mi apartamento de camino mientras hacía una lista de recados de última hora. Llevaba un sobre con la llave dentro y una pequeña hoja de papel que Emily había cubierto con una caligrafía grande. No había nada secreto en ella. Media cucharada por la mañana, media por la noche. Agua fresca. Comprueba que la puerta del cuarto de lavado se quede abierta porque a Jasper le gustaba dormir en una manta doblada allí. Emily había dibujado un pequeño gato naranja en la parte inferior y había añadido 3 palabras subrayadas: siéntate con él, por favor. La nota me hizo sentir algo en el pecho. Sara se quedó cerca de mi entrada mientras la leía. Parecía cansada, de la forma en que la gente se ve el día antes de irse de viaje familiar, abrigo medio abrochado, pelo recogido demasiado rápido, atención dividida entre el lugar donde estaba y las siguientes 3 cosas que necesitaba hacer. Durante varios segundos, ninguna de las dos mencionó a papá. Luego me dio el tipo de disculpa que la gente ofrece cuando sabe que ha contribuido a algo pero aún no ha decidido cuánta responsabilidad está dispuesta a asumir. Dijo que lamentaba que todo se hubiera vuelto tan incómodo y repitió que papá había hecho que pareciera que yo ya había decidido no ir. Cuando añadió que probablemente debería haberme preguntado directamente, miró el sobre en lugar de mirarme a mí. Mantuvo la conversación moviéndose hacia Emily empacando y el viaje, cualquier cosa que no requiriera que examináramos lo que significaba la mentira de papá antes de que se fuera. Doblé la nota de Emily una vez y la volví a meter en el sobre. Le pregunté si estaba emocionada. Sara entendió que me refería a Emily. Su rostro se suavizó. Dijo que Emily había estado hablando de nieve durante 2 días, había empacado demasiados libros y estaba principalmente preocupada de que Jasper pasara la Navidad convencido de que todos habían desaparecido. Eso sonaba a Emily. Por un momento, Sara pareció querer decir más. Sus ojos se movieron hacia el sobre en mi mano, luego de nuevo a mi cara. Lo que sea que estuviera considerando, lo dejó pasar. Yo también. Les deseé un viaje seguro. Después de que se fue, puse la llave de repuesto en el pequeño plato cerca de mi puerta principal, donde guardaba las cosas que no podía permitirme extraviar. Más tarde esa tarde, supe aproximadamente cuándo se iría la familia a Wisconsin. Sara había mencionado que querían llegar al albergue antes de la cena, y las colinas de Baraboo estaban a unas 3 horas de distancia si el tráfico invernal cooperaba. Podía imaginar las piezas prácticas sin intentarlo. Daniel cargando maletas en su coche, Erika comprobando que Ethan y Lucas habían empacado todo. Emily preguntando si verían suficiente nieve, papá asegurándose de que la gente saliera a tiempo. Mi teléfono permaneció en silencio. Me sorprendí pensando en las carreteras, el clima y si todos habían llegado antes de la cena, pero ninguna de esas preguntas requería que actuara. Hice café, saqué la caja de cartón de decoraciones de oficina de mi entrada, respondí 2 últimos correos electrónicos de trabajo y cerré mi portátil. Al anochecer, la familia Bennett estaba en algún lugar al norte de mí, conduciendo hacia un albergue alquilado donde habría nieve afuera, una chimenea dentro y todas las personas normalmente presentes en Navidad excepto yo. Nadie llamó, nadie se dio la vuelta, nadie me pidió que reconsiderara. Por primera vez en años, una fiesta familiar Bennett avanzaba sin que yo tocara ni una sola parte de ella. Papá había querido una Navidad sin la tensión que yo traía. A medida que la luz desaparecía más allá de las ventanas de mi apartamento, él estaba obteniendo exactamente lo que había pedido. Esa primera noche transcurrió con una falta de drama casi insultante. Después de una rápida compra en el supermercado, regresé a un apartamento que se sentía demasiado silencioso y a un teléfono que no había sonado ni una vez. Durante años, el día antes de una fiesta familiar había estado lleno de pequeñas peticiones, algo que recoger, una hora que papá había cambiado, una pregunta que Sara quería que le respondieran. Ahora no había nada. Me sorprendí preguntándome si el viaje había sido fácil y si todos se habían instalado, luego dejé el teléfono en el bolsillo de mi abrigo. No estaba tratando de dejar de preocuparme por ellos. Estaba tratando de aprender que preocuparse no requería que monitoreara cada detalle. Al anochecer, la oscuridad se había apoderado de la ciudad. Hice algo sencillo para cenar y dejé mi teléfono boca abajo junto a mi plato. Cuanto más tiempo permanecía en silencio, más fácil se volvía a imaginar el albergue exactamente como papá había prometido que sería. Nieve en las ventanas,
un fuego encendido, todos relajados porque yo no estaba allí para desafiar el comentario equivocado. Sabía que el silencio solo probaba que nadie me estaba contactando. Pero el pensamiento aún se abría paso. Quizás la noche realmente era más fácil sin mí. La posibilidad me avergonzaba porque una parte de mí quería que mi ausencia se notara, no a través de un desastre, solo a través de una pequeña sensación de que yo había importado. Lavé el mismo vaso 2 veces antes de darme cuenta y lo puse en el escurreplatos. Si pasaba la noche buscando actualizaciones, cada hora tranquila se convertiría en evidencia de lo que ya temía. Dejé el teléfono donde estaba. Más tarde esa noche, conduje a casa de Sara para ver a Jasper. El vecindario estaba tranquilo. La mayoría de los caminos de entrada ya estaban llenos de coches de parientes visitantes. Las luces de colores se reflejaban en delgadas manchas de nieve vieja a lo largo de los céspedes. La casa de Sara se veía casi exactamente como siempre, excepto que todas las ventanas de abajo estaban oscuras. Usé la llave que me había dado y entré. El silencio allí se sentía diferente al de mi apartamento. Mi apartamento estaba tranquilo porque solo yo vivía allí. La casa de Sara estaba tranquila porque la gente que pertenecía allí estaba en otro lugar. Jasper apareció al final del pasillo con la expresión sospechosa de una criatura que claramente creía que mi presencia requería investigación. Me miró fijamente, estiró una pata delantera, luego se dio la vuelta y caminó hacia la cocina como si hubiera decidido que podía seguirlo. Recordé las instrucciones de Emily, seguí la rutina de Jasper y dejé que la tranquilidad ordinaria de la casa permaneciera ordinaria. Un par de zapatillas de Emily estaban torcidas debajo de un banco. Un tazón de cereal se secaba junto al fregadero, y una guirnalda plateada se había resbalado de una estantería. Jasper comió, luego me siguió a la sala de estar y se sentó a varios metros de distancia. Emily había sido muy específica sobre sentarme con él, así que me senté. El sofá se hundió debajo de mí en el lugar familiar donde Sara generalmente se acurrucaba con los pies metidos debajo de ella. Al otro lado de la habitación, el árbol de Navidad permanecía sin luz. Emily había colgado adornos lo suficientemente bajos como para que Jasper probablemente pudiera alcanzarlos si lo intentaba, aunque aparentemente incluso él entendía que había límites que respetar. Casi me reí de eso. Mi teléfono permaneció en silencio en el bolsillo de mi abrigo. Jasper finalmente cruzó la alfombra y saltó al extremo opuesto del sofá. No se acercó. Simplemente se acomodó allí, con los ojos medio cerrados, aparentemente satisfecho de que había cumplido mi tarea. Por una vez, la tarea tenía límites que podía entender. Alimentarlo, darle agua, sentarme un rato y luego irme. Nadie me había pedido que arreglara nada más. Cuando cerré la puerta con llave, el aire frío se me metió en los pulmones. Me quedé en el escalón de la entrada de Sara por un momento y miré las ventanas oscuras antes de regresar a mi coche. Todavía no había mensajes cuando me fui. De camino a casa, me dije a mí misma que el hecho de que no pasara nada no era prueba de nada. Pero para cuando apagué las luces esa noche, el pensamiento que había estado tratando de no nombrar se había instalado a mi lado en la oscuridad. Quizás el no pasar nada era la respuesta. La mañana de Nochebuena llegó lo suficientemente silenciosa como para que durante la primera hora, casi creyera que la noche anterior había arreglado algo dentro de mí. No fue así. La pregunta seguía ahí cuando me desperté, pero había perdido algo de su agudeza. Quizás el no pasar nada realmente era la respuesta. Quizás la familia estaba teniendo exactamente las vacaciones tranquilas que papá dijo que necesitaban. Todavía no lo sabía. Lo que había cambiado era que estaba empezando a ver cuánto de mi vida se había construido alrededor de intentar saber. Conduje a casa de Sara después del desayuno para alimentar a Jasper. El cielo estaba pálido y bajo, el tipo de mañana de invierno que hacía que cada coche aparcado pareciera empolvado y gris. No había habido nieve fresca durante la noche en los suburbios. Solo viejas manchas endurecidas a lo largo del bordillo. El vecindario de Emily estaba inusualmente tranquilo. Las decoraciones navideñas parpadeaban en las ventanas aunque el sol ya había salido, y varios porches estaban llenos de paquetes entregados esperando a personas que aparentemente estaban lo suficientemente en casa para recibirlos. Dentro de la casa de Sara, Jasper me saludó con menos sospecha que la noche anterior y me siguió a través de su ahora familiar rutina. Las decoraciones de Emily estaban por todas partes.
copos de nieve de papel en las ventanas, un reno de fieltro colgando torcido de un armario, una taza con un gato de dibujos animados con astas junto al fregadero. Podía imaginarla en el albergue hablando demasiado fuerte sobre la nieve. La imagen me dolió, pero después de sentarme con Jasper durante unos minutos de tranquilidad, me fui. Para cuando regresé a mi apartamento, tenía un problema diferente. La invitación de Olivia había llegado con una sola instrucción: tráete a ti misma. Aparentemente, todavía tenía que aprender a hacer eso. Me sorprendí haciendo un inventario de mi refrigerador en busca de algo útil que llevar y considerando si debía llegar temprano. Luego recordé que Olivia ya había respondido a esa pregunta. Elegí un pequeño regalo para la anfitriona que había comprado a principios de diciembre y dejé el resto en paz. La casa de Olivia esa noche estaba cálida de la manera particular en que las casas de invierno se calientan cuando hay demasiada gente en un pequeño comedor. Nada combinaba. Alguien había dejado una bufanda en el respaldo de una silla. Una cuchara para servir había desaparecido y había sido reemplazada por una cuchara sopera grande que claramente no pertenecía al plato. La música sonaba desde algún lugar cerca de la cocina, lo suficientemente baja como para que la gente no tuviera que competir con ella. A nadie le importaba. Eso fue lo primero que noté. No que todo fuera pacífico, no lo era. Dos personas no estaban de acuerdo sobre qué música debería sonar después de la cena. Alguien se quejó de que un plato estaba demasiado salado y luego comió una segunda porción. De todos modos, Olivia cambió el orden de un juego porque la mitad de la habitación quería quedarse en la mesa y la otra mitad quería pasar a la sala de estar. Pequeños desacuerdos surgieron y desaparecieron sin dejar una herida. Nadie observaba la habitación después de cada broma. Nadie miraba a una persona para ver si un comentario se convertiría en un problema. Nadie necesitaba ser rescatado de nadie más. Durante los primeros 20 minutos, no supe qué hacer con mis manos. Llevé mi propio plato a la cocina después de comer y automáticamente comencé a apilar los platos de otras personas. Olivia me quitó 2 platos sin darle importancia y me dijo que me sentara. Normalmente, habría argumentado que ya estaba de pie. En cambio, volví a la mesa. La parte extraña fue lo rápido que mi cuerpo lo entendió. Algo a lo que mi mente se había resistido todo el día. Mis hombros cayeron. Dejé de controlar quién necesitaba otra bebida. Dejé de notar cada pausa en cada conversación. En un momento, 2 personas discreparon lo suficientemente bruscamente como para que la habitación quedara en silencio durante varios segundos, y sentí el impulso familiar de hacer una broma, hacer una pregunta, redirigir la atención. No hice nada. Uno de ellos explicó lo que había querido decir. El otro respondió. La conversación siguió adelante. La habitación sobrevivió. Casi sonreí. Observar cómo el desacuerdo se resolvía sin mí hizo que la advertencia de acción de gracias de Sara pareciera menos teórica. A veces, la parte más difícil de no intervenir era simplemente tolerar la incertidumbre de lo que harían los demás. Mi teléfono sonó mientras ayudaba a Olivia a llevar café a la sala de estar. El nombre de Sara apareció en la pantalla. El cambio dentro de mí fue inmediato. Toda la facilidad que había logrado construir se desvaneció de golpe. Mi primer pensamiento fue Emily. Me aparté del grupo y me dirigí al corto pasillo cerca de la puerta principal de Olivia, donde la música se suavizó hasta convertirse en ruido de fondo. Para cuando contesté, ya me estaba preparando para algo que involucraba a un niño, un coche, un accidente, alguna emergencia práctica que haría que cada decisión que había tomado sobre los límites fuera repentinamente irrelevante. Sara no sonaba en pánico. Sonaba agotada. Su voz era baja, pero detrás de ella, podía oír voces alzadas, no palabras al principio, solo el ritmo inconfundible de personas hablando unas sobre otras en una habitación demasiado pequeña para la ira que había dentro. Presioné el teléfono más fuerte contra mi oído. Sara me dijo que Emily estaba bien. Eso fue lo primero que dijo que importó. El alivio me atravesó tan rápido que tuve que apoyar un hombro contra la pared. Luego Sara me dio la versión resumida de lo que había sucedido. Papá había empezado a criticar a Emily más temprano ese día. Nada enorme, nada que sonara dramático cuando se repitiera más tarde. Un comentario sobre su actitud, luego otro sobre cómo Sara la corregía.
Sara había intentado dejar pasar el primero. Cuando él siguió, ella le dijo que se detuviera. Papá no se detuvo. Dirigió las críticas hacia Sara. Según él, ella se había vuelto demasiado sensible. Ahora todo tenía que ser tratado como un insulto. Cada corrección se convertía en una discusión. La gente no podía decir nada sin que alguien lo hiciera más grande de lo necesario. Cerré los ojos. Las palabras eran lo suficientemente familiares como para no necesitar que Sara me explicara por qué me había llamado. Luego repitió la frase que finalmente la había empujado fuera de la habitación. Papá la había acusado de traer tensión a todo. Por un segundo, no oí nada detrás de la voz de Sara excepto el zumbido de la casa de Olivia a través de la pared y mi propia respiración. La etiqueta se había movido. No sabía lo que Daniel había dicho ni cuánto tiempo llevaba la discusión. Solo sabía que estaba a 3 horas de distancia, exactamente donde papá me había querido, y de alguna manera las mismas palabras habían encontrado a otra persona. La voz de Sara bajó aún más. Dijo que ahora todos hablaban sin entenderse. Papá estaba enojado. Daniel estaba irritado. David había intentado calmar las cosas. Nada ayudaba. Sentí que la vieja maquinaria dentro de mí se despertaba antes de que ella terminara. Mi mente ya estaba organizando a las personas en posiciones. Papá respondería mejor si alguien reconocía su intención antes de desafiar su comportamiento. Sara necesitaba dejar de defender cada comentario individual y nombrar el patrón en su lugar. Daniel probablemente bromearía si la habitación se ponía demasiado tensa. Si llamaba a papá por separado, podría sacarlo del modo de actuación antes de detenerme. Los pensamientos habían llegado tan automáticamente que durante varios segundos, ni siquiera había notado lo que estaba haciendo. Estaba de pie en el pasillo de Olivia, reconstruyendo mentalmente una sala familiar en Wisconsin a la que nunca había entrado, preparándome para manejar a personas que habían elegido específicamente pasar la Navidad sin mí. Sara se quedó en silencio. También conocía ese silencio. Ella esperaba que yo hiciera lo que siempre hacía. Luego me hizo la pregunta, ¿puedes hablar con papá? La pregunta quedó entre nosotras más tiempo de lo que debería. Durante años, una petición así me habría movido como memoria muscular. Sabía cómo bajar la voz, cómo darle espacio a papá para retirarse sin admitir que se había equivocado, cómo dejar que su ira se dirigiera hacia mí hasta que todos los demás pudieran respirar de nuevo. Mi mente ya había comenzado a construir esa conversación antes de que tomara una decisión consciente. Eso me asustó más que la llamada de Sara. Presioné las yemas de los dedos contra la pared fría junto a mí y me obligué a escuchar lo que ella había dicho en realidad en lugar de lo que me habían entrenado a hacer con ello. Emily estaba bien. Nadie estaba herido, varado o enfermo. Eran adultos en una casa teniendo una discusión. Le pregunté directamente a Sara si alguien estaba en peligro. Al principio, sonó confundida por la pregunta, luego dijo que no. Papá estaba enojado. Daniel estaba enojado. David había intentado evitar que las cosas empeoraran. Emily había sido alejada de la discusión. No había ninguna emergencia más allá del hecho de que la noche se había vuelto miserable. Durante la mayor parte de mi vida adulta, la miseria había sido suficiente para activarme. Si Sara estaba llorando o Daniel sonaba frustrado, me movía hacia el problema antes de que nadie me lo pidiera. Ahora estaba en casa de otra persona escuchando un conflicto a 3 horas de distancia que existía sin mí. Y aún así querían que yo estuviera dentro. Sara explicó que papá ya no escuchaba a nadie. Insistía en que todos lo habían malinterpretado, y luego se ponía más a la defensiva cada vez que alguien desafiaba su tono. Ella creía que él me escucharía porque, incluso cuando peleábamos, yo sabía cómo hacer que se detuviera el tiempo suficiente para escuchar un punto. La ironía era casi insoportable. Me habían dejado fuera porque supuestamente yo hacía cada problema más grande. Ahora el problema era grande, y la primera solución a la que Sara recurrió fui yo. No me sentí reivindicada. Me sentí cansada. Detrás de la puerta cerrada al final del pasillo, pude oír una explosión de risas desde la sala de estar de Olivia. Alguien dejó caer algo lo suficientemente ligero como para que nadie sonara alarmado. La música cambió. La vida continuó sin pedirme que la manejara.
Acción de gracias pasó por mi mente. Papá presionando, Daniel en silencio, yo interviniendo, todos los demás retrocediendo. Desde 3 horas de distancia, el patrón parecía más simple de lo que nunca había sido desde dentro. Yo absorbía el impacto para que otras personas no tuvieran que hacerlo. Sara estaba esperando. Podía oírlo en su respiración. Esperaba que empezara a recopilar detalles. Lo que papá había dicho, dónde estaba Daniel, que habían intentado todos ya. Esas habrían sido preguntas razonables, y también los primeros pasos de vuelta al trabajo. Miré mi mano vacía. Por una vez, no había traído nada a una reunión de Navidad excepto a mí misma. Decidí no irme con la discusión de otra persona. Le dije a Sara que la quería. Le dije que lamentaba que la noche se hubiera puesto fea. Luego dije la parte que se sentía casi físicamente difícil de decir. Querías manejar la Navidad sin mí. También puedes manejar a papá sin mí. El silencio al otro lado cambió. No era tanto enojo como sorpresa. Pude imaginar a Sara sentada en algún lugar lejos de los demás, probablemente con una mano sobre la frente, esperando que la vieja Audrey tomara el control. Odiaba saber que había decepcionado esa expectativa. Dijo, yo conocía a papá mejor que nadie. Eso probablemente era cierto. También era parte del problema. Saber cómo manejar a una persona no significa que debas ser responsable de manejarlo para siempre. Mantuve mi respuesta breve. No iba a llamarlo y no convertí la negativa en instrucciones para lo que Sara debía hacer en su lugar. Antes de que termináramos la llamada, pregunté una vez más si Emily estaba a salvo y lejos de la discusión. Sara dijo que sí. Eso fue suficiente. Cuando la línea quedó en silencio, me quedé en el pasillo de Olivia con el teléfono todavía pegado a la oreja. La culpa llegó antes de que el alivio tuviera una oportunidad. La acusación que más dolía era la que podía hacerme a mí misma. Estaba herida. Habían pedido ayuda y yo me había negado. Por un momento, no pude discernir si había mantenido un límite o simplemente había encontrado un nombre más limpio para el castigo. Olivia apareció al final del pasillo con 2 tazas vacías. Me miró la cara y no pidió la historia. Solo le dije lo que importaba. Mi hermana había llamado desde el albergue porque había una discusión familiar y quería que hablara con papá. Olivia preguntó si alguien estaba en peligro, la misma pregunta que le había hecho a Sara. Dije que no. Ella asintió una vez y dijo que los adultos tenían permitido tener conversaciones difíciles sin delegarlas en la persona que mejor absorbía el daño. Luego llevó las tazas a la cocina. Había estado esperando permiso para rescatar a mi familia o abandonarlos. Olivia no ofreció ninguna de las 2 cosas. Puse mi teléfono en silencio y volví a la sala de estar. Durante un rato, apenas oí la conversación a mi alrededor. Mi atención permaneció 3 horas al norte, imaginando formas en que la noche podría empeorar y preguntándome quién me culparía si así fuera. La necesidad de revisar mi teléfono seguía volviendo, pero lo único que me esperaba era la incertidumbre. Me quedé hasta el postre. Ayudé a llevar mi propio plato a la cocina y me detuve allí. Cuando alguien al otro lado de la habitación no estuvo de acuerdo con Olivia sobre las reglas de un juego, sentí el familiar tic de suavizarlo y luego me detuve. Ellos lo manejaron. Nadie me necesitaba. El mundo seguía negándose a colapsar. Para cuando salí de casa de Olivia, el aire se había vuelto más frío. Me senté en mi coche bajo la luz del porche con la pantalla oscura de mi teléfono en la mano, sabiendo que una llamada podía ponerme de nuevo en el medio. En cambio, encendí el coche. La culpa me acompañó todo el camino a casa, a pesar de que finalmente les había dejado manejar su propio problema. Y no tenía absolutamente ni idea de lo que harían a continuación. Eran poco más de las 10 cuando sonó mi teléfono. Había estado en casa el tiempo suficiente para cambiarme de ropa y dejar el teléfono boca abajo en la encimera de la cocina, negándome a convertir la Nochebuena en una transmisión en vivo desde el albergue. Sara ya me había dicho que Emily estaba a salvo. Lo que pasara a continuación pertenecía a los adultos que estaban allí. Aún así, el apartamento se sentía más plano después de la cena de Olivia, y la petición de Sara seguía volviendo a mí. ¿Puedes hablar con papá? Luego el nombre de Daniel apareció en la pantalla.
Por un segundo, consideré dejarlo ir al buzón de voz, luego contesté. La voz de Daniel era más tranquila de lo normal, despojada del tono de broma que usaba cada vez que las conversaciones se acercaban demasiado a algo real. Un débil aire invernal se movía a su alrededor lo suficiente como para decirme que había salido. Hizo una pregunta: ¿decidiste no venir? Todo en mí se quedó quieto. Estaba preguntando sobre el único hecho en torno al cual se había construido todo el viaje. Le dije que no. Luego le di solo la verdad que me pertenecía personalmente. Papá me había dicho directamente que la familia quería una Navidad sin la tensión que yo traía. Nunca había dicho que necesitaba espacio después de Acción de Gracias. Nunca le había dicho a papá que tenía otros planes. No había rechazado una invitación porque nunca hubo una. Daniel no dijo nada durante varios segundos. No sentí el silencio. Eso es más difícil de lo que parece. Dejé que la verdad se quedara allí sin suavizar los motivos de papá ni manejar lo que Daniel pudiera hacer con ella. Finalmente, Daniel me dijo lo que papá les había dicho a él y a Erika. Según papá, yo había necesitado espacio después de Acción de Gracias y ya tenía otros planes para Navidad. Lo había hecho sonar como una decisión mutua, o al menos una que nadie necesitaba cuestionar. Daniel admitió que lo había creído porque encajaba con la versión de Acción de Gracias que ya tenía en su cabeza. Yo había estado molesta. Papá había estado molesto. La distancia había parecido plausible. Esa parte dolió, pero no porque fuera sorprendente. Dolió porque explicaba lo poca verificación que había requerido mi ausencia. Papá no necesitaba inventar una mentira complicada. Solo necesitaba darles a todos una historia lo suficientemente cómoda como para que no me preguntaran. Daniel dijo que Sara había escuchado esencialmente la misma explicación. Que Daniel reconociera la inconsistencia por sí mismo cambió el momento. Yo no estaba construyendo un caso ni diciéndole lo que significaba la mentira. Estaba respondiendo la pregunta que él había elegido hacer. Cuando me vino el impulso de conectar cada pieza para él, lo dejé pasar. Preguntó si yo sabía. Todos creían que yo había elegido no venir. Le dije que me había enterado por Sara después de que Emily me llamara. El resto no necesitaba elaboración. Daniel exhaló lentamente. Algo dentro de esa casa se había vuelto lo suficientemente inconsistente como para que él hubiera salido y acudido a la fuente en lugar de aceptar otra explicación de papá. Esperé. Daniel no me preguntó qué debía hacer. Por una vez, estuve agradecida. Solo dijo vale. Necesitaba saber. La frase tenía más peso del que debería. No había acusación ni plan en su voz. Solo la incomodidad de descubrir que mantenerse neutral había dependido de aceptar la versión de otra persona sin verificarla. Quise preguntar qué estaba pasando dentro del albergue, pero me tragué la pregunta. Le dije a Daniel que esperaba que los chicos estuvieran bien. Dijo que sí. Terminamos la llamada. Daniel simplemente había hecho la pregunta que todos deberían haber hecho antes de salir de la ciudad. ¿Decidiste no venir? Y la respuesta había cambiado la forma de la noche. Volví a dejar el teléfono. Esta vez, el silencio se sintió diferente. Antes de la llamada de Daniel, había imaginado a la familia en el albergue como un grupo unido. Ahora, podía ver la verdad más simple. Cada uno de ellos tenía decisiones que tomar sobre lo que aceptaban de papá, y ninguna de esas decisiones me pertenecía. Fui al dormitorio y retiré las sábanas. Mi teléfono se quedó en la cómoda en lugar de al lado de la almohada. Una parte de mí esperaba que volviera a sonar. No lo hizo. Eso debería haber sido más fácil. En cambio, me quedé despierta más tiempo del que quería admitir, escuchando el edificio asentarse a mi alrededor y preguntándome qué haría Daniel cuando volviera a entrar. Le había dado a Daniel la verdad sin darle instrucciones. Lo que él hiciera con ella era su decisión. Por primera vez, otro Bennett regresaba a la habitación con la verdad, y yo no iba con él. Me desperté antes del amanecer la mañana de Navidad con la vaga sensación desorientada de que había olvidado algo. Durante unos segundos, me quedé inmóvil en la oscuridad y escuché el silencio de mi apartamento. El edificio tenía un sonido diferente en las fiestas, menos tuberías funcionando, menos puertas abriéndose.
En algún lugar muy abajo, los neumáticos se movían lentamente sobre el pavimento frío, luego se desvanecieron. Luego recordé a Jasper. La nota de Emily todavía estaba doblada en mi bolso cerca de la puerta principal, y la promesa que le había hecho a ella le dio a la mañana una dirección simple de nuevo. Me vestí sin revisar mi teléfono. Daniel no había vuelto a llamar durante la noche. Tampoco Sara. No sabía qué había pasado después de que él regresara a ese albergue con la verdad. Había pasado suficiente Nochebuena imaginando resultados que no podía verificar, y estaba decidida a no comenzar el día de Navidad de la misma manera. El cielo apenas comenzaba a clarear cuando conduje por el vecindario de Sara. Las luces del porche brillaban contra la mañana azul grisácea. Algunas casas ya tenían las luces de la cocina encendidas. El tipo de actividad temprana que significaba que los niños se habían despertado antes de lo que sus padres querían. La casa de Sara debería haber estado oscura. No lo estaba. Lo primero que noté fue el coche en el camino de entrada, el de David. Disminuí la velocidad antes de entrar, mis manos apretándose alrededor del volante. Por un segundo irracional, me pregunté si me había equivocado de día. Luego vi el equipaje. A través de la ventana delantera, detrás de la cortina medio abierta, 2 maletas estaban cerca de la pared de la sala de estar. Me quedé en el coche más tiempo del necesario. Nada de la escena era dramático. Ni una ventana rota, ni un vehículo de emergencia, ni nadie corriendo afuera. Solo un coche que debería haber estado a 3 horas de distancia. Salí. Antes de que llegara a la puerta, se abrió. David estaba allí con una sudadera gris, una mano envuelta alrededor de una taza de café. Parecía haber dormido muy poco. No había sorpresa en su rostro cuando me vio, solo fatiga. Se hizo a un lado. Adentro, la casa olía levemente a café y a aire frío atrapado en abrigos. Jasper apareció de inmediato, serpenteando alrededor de mis tobillos con la importancia de alguien que creía que toda la mañana se había organizado para él. Las maletas que había visto por la ventana eran reales. El abrigo de invierno de Emily había sido arrojado sobre el brazo de una silla. Uno de los guantes de David yacía en el suelo cerca de la entrada. Había un vaso de papel de una gasolinera sobre la mesa auxiliar. Habían llegado a casa rápido. Miré hacia las escaleras. David bajó la voz y me dijo que Emily estaba dormida. Se había mantenido despierta durante la mayor parte del viaje, luego se había quedado dormida menos de 20 minutos antes de llegar a casa. Sara estaba en la cocina. Seguí a Jasper hasta allí. Estaba sentada a la mesa con ambas manos alrededor de una taza de la que no parecía estar bebiendo. Tenía el pelo mal recogido, mechones sueltos alrededor de su cara. Levantó la vista cuando entré, y algo en su expresión me hizo detenerme, no porque pareciera enojada, sino porque parecía avergonzada. Puse mi bolso en el mostrador y me ocupé de Jasper primero. La rutina familiar le dio tiempo a Sara para decidir lo que quería decir sin que yo se lo sacara a la fuerza. Cuando terminé, Jasper me siguió de vuelta a la mesa. Me senté frente a Sara. No empezó con papá. Empezó consigo misma. Sara dijo que después de que me negué a llamarlo, la discusión en el albergue no terminó. Solo había cambiado de forma. Papá seguía insistiendo en que ella se había vuelto demasiado sensible y que todos estaban convirtiendo comentarios normales en ataques. Daniel había salido de la habitación por un tiempo. Yo sabía esa parte. Le dije que Daniel me había llamado. Sara asintió. Luego me contó lo que pasó después de que él regresó. Daniel había vuelto y preguntó por qué papá les había dicho a todos que yo había elegido no ir. Sara dijo que papá dudó y luego trató de reformular su mentira como una simplificación. Acción de Gracias había sido tensa. Yo claramente quería distancia y él solo les había ahorrado a todos otra discusión. Daniel respondió que yo nunca había dicho nada de eso. Y Sara admitió que papá le había dado la misma historia. Nadie en la habitación me había oído declinar el viaje. Papá intentó volver a centrar la atención en mi comportamiento. Pero por una vez, yo no estaba allí para discutir con él. No había una llamada que culpar, ninguna confrontación que yo hubiera iniciado. La habitación tuvo que quedarse con la pregunta original.
Sara le dijo a papá que había pasado el día corrigiendo a Emily y luego llamándola hipersensible cuando ella objetaba. Daniel sacó a colación Acción de Gracias y admitió algo que no esperaba de él. Había estado enojado cuando lo pasé por alto con Ethan, pero también se había beneficiado cuando la atención de papá se desvió hacia mí. David dijo que el patrón se veía aún más claro desde fuera de la familia Bennett. El daño venía primero, luego todos trataban el esfuerzo por recuperarse de él como la interrupción. Papá los acusó a todos de arruinar la Navidad. Sara me miró al otro lado de la mesa. Su voz era más tranquila cuando repitió lo que le había dicho. No, simplemente dejamos de permitir que Audrey fuera la razón por la que no te decimos nada de esto. La cocina pareció encogerse alrededor de la frase. Jasper saltó a mi regazo y apoyé una mano en su espalda. Había imaginado la vindicación como algo más limpio de lo que sentí entonces. Había alivio, pero la pena se sentaba a su lado. La pena de darme cuenta de cuánto tiempo había durado el patrón antes de que alguno de nosotros nombrara nuestro lugar dentro de él. Sara dijo que papá se había puesto furioso después de eso. No violento, no amenazante, simplemente profundamente ofendido por la idea de que todos los demás pudieran estar de acuerdo de repente en una versión de la familia que no lo colocaba a él en el centro como el razonable. Seguía insistiendo en que estaban exagerando. Sara decidió que había terminado de discutir. Más importante aún, decidió que Emily había terminado de estar allí para eso. David estuvo de acuerdo de inmediato. Empacaron lo que necesitaban, despertaron a Emily lo suficiente como para meterla en el coche y se fueron poco después de la medianoche. El viaje duró unas 3 horas. Emily se mantuvo despierta durante la mayor parte, confundida, pero sin preguntar mucho. Sara y David solo le dijeron que los adultos se habían enojado y que ir a casa era la mejor opción. Daniel y Erika tomaron una decisión diferente. Con ambos chicos cansados y las carreteras oscuras, condujeron solo lo suficiente para encontrar un hotel cercano. Regresarían a casa más tarde ese día. Papá se quedó solo en el albergue. Había querido tranquilidad y una Navidad sin mí. Para las primeras horas de la mañana de Navidad, casi no le quedaba nadie con quien compartirla. Sara bajó la vista hacia sus manos. Luego hizo algo que no esperaba. Dejó de hablar de papá. Dijo que lo sentía. No que el viaje hubiera salido mal. No que yo me hubiera enterado. Sentía que cuando papá le dio una explicación para mi ausencia, ella la aceptó porque aceptarla era más fácil que consultarme. Se dijo a sí misma que yo quería espacio porque eso significaba que no tenía que preguntar por qué faltaba en una Navidad familiar. Eligió la conveniencia sobre el coraje. No había ninguna defensa adjunta ni ninguna petición de que le dijera que todo estaba bien. Pensé en Acción de Gracias y le dije a Sara que había tenido razón en una cosa. A veces me meto demasiado rápido. Papá había usado esa tendencia en mi contra, pero eso no la hacía imaginaria. Podía asumir la parte del patrón que me pertenecía sin aceptar la responsabilidad por la de los demás. Jasper se movió en mi regazo y presionó una pata contra mi suéter. Por una vez, no había nada que tuviera que arreglar antes de salir de la habitación. Luego sonó mi teléfono. El nombre de papá iluminó la pantalla. El nombre de papá brilló en la pantalla oscura en mi mano mientras Jasper se acomodaba más pesadamente en mi regazo. Por un segundo, nadie en la cocina de Sara se movió. David estaba cerca del mostrador con su café. Sara me observaba desde el otro lado de la mesa, lo suficientemente agotada como para que incluso su preocupación pareciera silenciosa. Arriba, la casa permaneció inmóvil. Emily finalmente se había quedado dormida después de 3 horas en un coche la mañana de Navidad, y no iba a permitir que lo que papá quisiera la arrastrara de nuevo al centro de algo que pertenecía a los adultos. Levanté a Jasper suavemente a la silla a mi lado y me puse de pie. Hubo un tiempo en que ver el nombre de papá después de un desastre familiar me habría enviado a algún lugar privado, ensayando cómo calmarlo y qué versión de la verdad podía tolerar. El reflejo seguía ahí. Simplemente ya no se sentía como una instrucción. Entré al pasillo de Sara y contesté. Papá no estaba gritando. Eso, de alguna manera, hizo que la ira fuera más fácil de escuchar. Su voz tenía la cualidad tensa y controlada que adoptaba cuando creía que otras personas lo habían avergonzado.
Dijo que todos habían exagerado. Sara se había llevado a Emily y se había ido en medio de la noche. Daniel había arrastrado a Erika y a los chicos a un hotel. La Navidad se había convertido en un espectáculo por unos pocos comentarios que nadie recordaría en una semana. Luego me culpó a mí, no directamente al principio. Lo rodeó como siempre lo hacía, describiendo lo extraño que era que todo hubiera estado bien hasta que la gente empezó a hablar conmigo, lo conveniente que era que yo me hubiera mantenido alejada y aún así, de alguna manera, terminara en el centro del colapso. Finalmente dijo que había conseguido lo que quería. Miré por la puerta abierta hacia la cocina de Sara. Sus maletas seguían contra la pared de la sala de estar. El guante de David permanecía en el suelo donde había caído. No había triunfo en ninguna parte de esa casa. Solo gente cansada que había conducido durante la noche porque quedarse se había vuelto peor que irse. No discutí la versión de papá punto por punto. Le dije los únicos hechos que importaban. No le había dicho a Sara que se fuera ni a Daniel que lo confrontara. No había llamado a nadie primero. Había hecho exactamente lo que él me había pedido que hiciera. Me mantuve alejada. El silencio que siguió fue diferente de las pausas que usaba cuando quería que yo las llenara. Este sonaba como si hubiera llegado al límite de su propia explicación y no encontrara dónde más echar la culpa. Luego dijo, «¿Sabías lo que pasaría sin ti?» La frase me detuvo porque durante años me había comportado como si fuera cierta. Me había precipitado en conversaciones, había redirigido a papá, había llamado después, había reparado después. En algún momento, la prevención se había convertido en prueba de necesidad. Hasta esta Navidad, nunca había sabido realmente qué pasaría si me detenía. «No, papá», dije. Pasé años asegurándome de que ninguno de nosotros se enterara nunca. Dejé la frase en el aire. Él intentó llevar la conversación de vuelta a la intención. Había querido una Navidad pacífica. Había querido que la gente se relajara. No había obligado a nadie a irse. El viejo método simplemente había dejado de funcionar. Cuando preguntó qué esperaba que hicieran todos ahora, reconocí la apertura. Me estaba entregando el problema de nuevo. Un mes antes, habría empezado a construir un camino de vuelta a la paz familiar. Esta vez, le dije que no sabía lo que todos debían hacer porque ya no iba a decidir por ellos. Si quería arreglar las cosas con Sara, necesitaba hablar con Sara. Si quería una relación con Daniel que no dependiera de que yo me interpusiera entre ellos, tenía que escuchar a Daniel. Lo mismo se aplicaba a David, Erika, Ethan, Emily, Lucas. Le hablaría como su hija. No gestionaría sus relaciones con el resto de la familia. Papá volvió a guardar silencio. Pude oír un leve movimiento al otro lado de la línea, quizás una silla o un armario. Imaginé el albergue por primera vez sin inventar gente dentro de él. Nieve afuera, chimenea enfriándose, demasiadas habitaciones. La mañana de Navidad llegando alrededor de un hombre que había pedido silencio y finalmente había obtenido más de lo que pretendía. No sentí la suficiente pena como para rescatarlo de ello, y tampoco lo disfruté. Terminé la llamada sin un discurso sobre las consecuencias. Las consecuencias ya estaban allí. El contacto con papá se mantuvo limitado hasta enero, y nadie fingió que la Navidad se hubiera resuelto. Sara no se volvió intrépida de la noche a la mañana. Daniel no se convirtió en alguien que quisiera largas conversaciones emocionales. Y papá nunca ofreció una disculpa perfecta. Lo que cambió primero fueron los pequeños hábitos. Sara dejó de llamarme después de conversaciones difíciles con papá para preguntarme qué debía decir a continuación. Todavía me decía cuando algo le molestaba, pero la historia ya no terminaba con una petición de que yo lo arreglara. Daniel empezó a responderle a papá él mismo. La primera vez que Sara lo mencionó, casi sonó sorprendida. Papá había criticado una de las decisiones de Daniel. Y en lugar de ignorarlo hasta que yo me involucrara, Daniel le había dicho directamente dónde estaba el límite. Nadie me pidió que mediara. Los planes familiares también cambiaron. Papá seguía siendo nuestro padre, pero sus preferencias dejaron de funcionar como configuraciones predeterminadas. Sara y Daniel respondieron por sí mismos en lugar de esperar a ver qué quería el primero. A finales de enero,
Sara ofreció un almuerzo dominical cauteloso en su casa y nos invitó a todos, incluido papá. Casi llegué temprano. El impulso llegó automáticamente. Imaginé a Sara en la cocina, a David intentando manejar algo en el horno, a Emily correteando, sillas extras aún dobladas en algún lugar. Mi mano ya estaba en mis llaves cuando me detuve. Sara me había dicho al mediodía, así que llegué al mediodía. La casa estaba ruidosa cuando entré. Emily le mostraba algo a Lucas en su tablet. Ethan llevaba una camiseta de robótica debajo de una sudadera abierta. Erika llevaba platos de la cocina. Daniel intentaba cortar pan con más confianza que habilidad. Papá ya estaba sentado. Nadie me miró como si el alivio finalmente hubiera llegado, y eso me pareció extrañamente reconfortante. El almuerzo en sí no fue mágico. Papá estaba más callado de lo normal, pero no transformado. Todavía llevaba un poco de defensiva en la forma en que escuchaba, como si cada desacuerdo pudiera convertirse en evidencia en su contra. Cerca del final de la comida, Ethan mencionó un próximo evento de robótica que entraba en conflicto con otra actividad familiar. Papá hizo un comentario suave sobre Daniel permitiendo que un adolescente reorganizara el horario familiar en torno a un pasatiempo. No fue lo peor que había dicho, lo cual era precisamente la razón por la que el momento importaba. Sentí el viejo reflejo de inmediato. Mi atención se dirigió hacia Ethan, luego hacia Daniel. Ya sabía la frase que podía usar para redirigir a papá antes de que el comentario se endureciera y se convirtiera en algo más grande. Abrí la boca, luego me detuve. Daniel dejó su tenedor. No me miró. Le dijo a papá con calma que la decisión sobre el horario de Ethan les correspondía a él, a Erika y a Ethan. No hubo sermón ni pelea. Papá parecía disgustado, pero el desacuerdo se mantuvo entre las personas a las que pertenecía. Sara siguió comiendo. Erika buscó el pan. Ethan se quedó en la mesa, y nadie me miró. El momento pasó. Me senté allí con las manos en el regazo y sentí que algo que había estado cargando durante tanto tiempo se soltaba. Había dejado de reconocer su peso. Papá quería una Navidad sin mí. Lo que obtuvo fue una Navidad sin la persona que había estado cargando el silencio de todos los demás.